Gracias, gracias, muy amable. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema, que vamos a ver cómo se organiza el sistema de entrada-salida. ¿Estamos? Vamos a ver distintas técnicas de comunicación, esas tres, y vamos a estudiar cada una. La que más vamos a profundizar es la última del DMA, que es lo que se está usando hoy en día, pero sí vamos a ver cómo se llegó a esa técnica. Vamos a analizar la entrada-salida programada con interrupciones y el DMA. Vamos a la 1, ¿sí? Traté de ponerle números como para que no se pierdan cuando la estudien. ¿A qué se refiere la entrada-salida programada? Esto es cómo se utilizaba el manejo de dispositivos al principio de los primeros sistemas operativos. Entonces, en este caso, el procesador controlaba todos los sistemas, la operación de entrada-salida era llevada a cabo por el procesador. ¿A qué se refiere eso? Que el procesador le decía al dispositivo, anda y busca tal bloque de disco. Y constantemente estaba preguntando, ¿ya lo encontraste? ¿Ya lo encontraste? ¿O ya me trajiste la información? ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Así funcionaba. O le decía a la impresora, imprimí tal trabajo. Y se ponía a consultar si ya había terminado, si ya había terminado, si ya había terminado. ¿Sí? Es decir, que todo el trabajo lo realizaba el procesador. Eso de estar preguntando constantemente si el dispositivo había terminado o no de realizar la operación de entrada-salida se llama sondeo o polling. ¿Sí? Así se llama la técnica. Es como si yo a ustedes les pidiera ese trabajo práctico de memoria virtual y constantemente les estoy preguntando por mail, ¿ya terminaron? ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? ¿Será bueno esa forma de trabajar o de relacionarse con los dispositivos de entrada-salida? Estar constantemente chequeando si la operación terminó. Claro, no es bueno. No es bueno. Sí, alguien comentó algo, a ver. Dice Micaela, el procesador se queda en espera, claro, y no sigue con otras instrucciones, exacto. ¿Por qué? Se queda esperando que termine la operación de entrada-salida y se queda controlando que todos los dispositivos, o sea, como hay varios dispositivos, por eso se llama sondeo o polling, como ustedes son muchos alumnos, exacto, tal cual dice Matías, eh, se pierde mucho tiempo, ¿estamos? Se pierde tiempo. Entonces, además otra característica importante de esta técnica es que el procesador es el que se encarga de extraer los datos desde el buffer, por ejemplo, del disco, del controlador del disco, hacia la memoria RAM. O al revés, mueve los datos desde la memoria RAM hacia el buffer del controlador del disco. Es como que hace tareas de muy bajo nivel, ¿sí? Es como si el decano tuviera que tomar asistencia en los cursos. Es como que no tiene sentido. Esas tareas hay que delegarlas para que las realicen otros dispositivos, ¿estamos? Entonces, como eso no era muy bueno, a alguien se le ocurrió implementar la entrada-salida que se llama dirigida por interrupciones. ¿Qué significa esto? Yo les encargo a ustedes que hagan el trabajo de memoria virtual y después me pongo a trabajar en otros temas, en otras cosas, y ustedes cuando terminan el trabajo me lo mandan por mail o me lo suben a aula virtual, ¿sí? Y me mandan una interrupción diciendo, profe, ya terminé. A eso se refiere la entrada-salida dirigida por interrupciones. El procesador, en este caso, se conecta con el dispositivo y le dice, mira, dame o tráeme tal bloque de disco, ¿sí? O le dice a la impresora, imprimí tal archivo. Y se delega esa actividad y se pone a realizar otra tarea, el procesador. Es como que le encarga al dispositivo o al driver del dispositivo que realice esa operación. ¿Qué ventajas tiene? Que el procesador ejecuta otra actividad y el módulo de entrada-salida, o sea, el driver, por ejemplo, cuando termina, envía una interrupción al procesador avisándole que ya había terminado. Cuidado con esto, cuando termina, por ejemplo, ¿cómo es el sistema? El sistema operativo le dice al driver, vieron que los discos, por ejemplo, necesitan un driver o un controlador. Entonces le dice al driver, anda y busca tal bloque de disco, el bloque número 1000. Y se pone a hacer otra actividad el procesador. El driver del disco va, busca el bloque número 1000 y cuando lo tiene en su propio buffer, le dice al sistema operativo con una interrupción, ya terminé, ¿ah? Ese ya terminé, ¿qué tipo de interrupción será? Ya que estuvimos estudiando en la clase pasada los diferentes tipos de interrupciones, ¿se acuerdan? Que habían interrupciones. Ah, muy bien.
Habían interrupciones de reloj, de entrada-salida, de programa y de hardware. En este caso, tal cual dice Micaela, muy bien, sería una interrupción de entrada-salida. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? Le avisa al procesador que ya terminó, pero los datos todavía no están en la memoria RAM, están en el buffer del driver o del controlador. Entonces, ¿qué tiene que hacer el procesador? Ejecutar la transferencia de los datos desde el buffer del driver hacia la memoria RAM. ¿Sí? Todavía sigue siendo una tarea de bajo nivel esa tarea. ¿Por qué se la destaco? Porque en la próxima técnica, que se llama DMA, vamos a implementarlo de manera diferente a esa transferencia de datos. ¿Vamos? Por ahora, en esta técnica de entrada-salida dirigida por interrupciones, la transferencia de datos desde el buffer del driver hacia la memoria RAM la ejecuta el propio procesador. Vamos entonces al tema del DMA, que es Direct Memory Access, eso significa DMA. Algunos de ustedes a lo mejor ya vieron este tema en la materia de arquitectura de computadoras. Nosotros vamos a verlo desde el punto de vista del sistema operativo, ¿sí? Ahí va a haber como una pequeña superposición, a lo mejor, de este tema con la materia de ACO, pero bueno, hace falta que la veamos. O les va a ser más fácil entenderlo si ya lo vieron. Algunos cursos lo ven, otros no, por eso también nosotros tratamos de plantearlo en sistemas operativos. Fíjense cómo funciona. Dice, el procesador le manda la petición al driver y le dice, tráeme tal bloque de datos, ¿sí? Desde el disco. Se lo manda al módulo, a esa petición, al módulo que se llama de DMA. El módulo de DMA es el que va a realizar ese intercambio de datos desde el buffer del dispositivo hacia la memoria RAM. ¿Tá? Entonces, ahí justamente le estamos quitando otra actividad de bajo nivel al procesador para que él no haga la transferencia, sino que él se dedica a hacer tareas como más importantes. Esa tarea de trasladar datos desde la memoria del driver hacia la memoria RAM se considera una tarea de bajo nivel, entonces no la va a ejecutar el procesador, sino que le va a ejecutar el propio DMA. Por eso se llama acceso directo a memoria. ¿Sí? Ya dentro de un rato vamos a ver más detalladamente el DMA. Ahora simplemente lo estamos como mencionando. Entonces, el módulo del DMA recién le va a enviar una interrupción al procesador avisándole que ya terminó la operación de entrada-salida cuando haya transferido todo el bloque a memoria RAM. Es decir, que cuando esté todos los datos que se habían pedido en memoria RAM, recién ahí le va a enviar una interrupción al procesador avisándole ya terminé. ¿Sí? ¿Se entendió las técnicas? Obviamente esta es la mejor, fuimos desde la peor hacia la mejor, es como estuvimos analizando una evolución. Dentro de un ratito también vamos a ver el tema, perdón, vemos el tema de la evolución de todo el manejo por parte del sistema operativo con los dispositivos de entrada-salida que se llama. Entonces, al principio el procesador controlaba toda la operación de entrada-salida la controlaba directamente el dispositivo, haciendo ese sondeo o polling. Ya terminaste, ya terminaste, ya terminaste. ¿Sí? Después, bueno, seguimos, se agrega lo que se llama un driver o un controlador, pero sigue haciendo ese sondeo el sistema operativo, sigue preguntando, porque todavía no hay interrupciones. Después surgen las interrupciones, entonces ahí obviamente todo funciona mejor. Se aumenta lo que se llama la eficiencia. ¿Por qué? Porque se delega la tarea en el controlador y el procesador se pone a ejecutar otros programas u otras aplicaciones. Después viene el DMA, que es lo que dijimos recién, que el driver es el que se encarga de trasladar los datos desde el buffer del controlador hacia la memoria RAM sin que intervenga, ahí se me va el mouse, sin que intervenga el procesador, salvo al principio y al final. ¿Por qué al principio y al final? Y porque el procesador le da la orden al driver, tráeme tal bloque, y al final controla que la operación haya sido realizada correctamente, ¿sí? Es decir, controla que los datos estén realmente en la memoria RAM.
después el módulo, perdón, de entrada-salida se convierte o se transforma en un procesador independiente y después ya todo el manejo de entrada-salida puede ser hasta una computadora independiente. En las grandes empresas, cuando por ejemplo hay muchas impresoras, entonces se destina una máquina para que, un servidor de impresoras, para que administre todas las impresoras de esa empresa. ¿Sí? Entonces, ahí ya es como que el manejo de entrada-salida es una computadora independiente, o sea, con todo su memoria, con todo su procesador. Es como que evolucionó bastante el tema del manejo de los dispositivos de entrada-salida. Bueno, no sé si les dije la semana pasada, pero en esta unidad de entrada-salida nos vamos a enfocar más específicamente en el manejo de discos. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo general acerca de los drivers o de los controladores que son, pero vamos a trabajar casi toda la unidad estudiando más específicamente el tema de acceso a discos. Tal cual, Micaela. Eso de la técnica de polling, en realidad ese tema nos pusieron algo que se llaman descriptores, nos obligaron a dar ese tema, antes no se daba. Como ya es una técnica que no se usa, nosotros en la materia solamente la nombramos, tal cual la nombramos recién, y es tal cual lo que vos decías ahí, ¿sí? Exactamente. Es entrada-salida programada sin interrupciones. Muy bien, muy bien. ¡Oh, me van controlando! Perfecto. Me parece muy bien. Si me llego a olvidar de algún tema, me avisan, ¿estamos? Pero yo trato de seguir el programa al pie de la letra, supuestamente. Bueno, vamos a ver qué son los controladores de dispositivos. Un dispositivo, cualquiera en general, está formado por dos partes, dos componentes que se llaman. Una parte mecánica, que es lo que yo puedo tocar, el hardware sería lo que puedo tocar, lo que puedo palpar, el disco rígido, la impresora, ¿sí? Un escáner. Ese sería el dispositivo mismo. Ahora, para poder administrar ese dispositivo, necesitamos el componente que se llama electrónico, ¿sí? El que va, la parte de software que va a administrar ese dispositivo. Ese componente electrónico se le llama controlador, adaptador, driver, manejador, también me faltó ahí ponerles, son todos sinónimos, ¿está? Es lo mismo si nosotros decimos driver, adaptador o controlador. Vieron que cuando ustedes instalan un dispositivo, si es un dispositivo muy nuevo, que el Windows no lo reconoce, ¿qué les pide? A ver, si ustedes instalan una impresora que el Windows no la reconoce, Windows, Linux, cual sistema operativo que sea. ¿Qué les pide? Muy bien, hay que descargar los drivers o instalarlos, o les pide un CD, porque a veces cuando uno compra un dispositivo, el driver o el controlador viene en un CD. Muy bien, perfecto, exacto. ¿Y ustedes cada vez que usan el dispositivo lo tienen que instalar a ese driver o lo instalan una sola vez? Una sola vez, perfecto, porque eso queda guardado, muy bien, queda guardado en el sistema operativo. Entonces, cada vez que ustedes encienden ese dispositivo, el sistema operativo va, busca ese driver en el disco y lo sube a memoria RAM para que lo pueda administrar. ¿Qué significa esa función que tiene Windows que se llama Plug and Play? Que cuando ustedes instalan Windows ya viene con muchos drivers preinstalados de los dispositivos que más se usan o que más se adquieren en el mercado. Entonces, cuando ustedes instalan un pendrive, por ejemplo, o un disco que Windows ya tiene el driver, directamente lo pueden usar, no les pide que instalen el driver. ¿Por qué? Porque ya lo tiene en el propio sistema operativo. Por eso que es tan pesado y ocupa tanto lugar Windows. ¿Por qué? Porque ya tiene preinstalado muchos drivers. En cambio, Linux es más liviano porque no trae por defecto todos los drivers instalados. A algunos les parece medio molesto en Linux porque hay que estar descargando el driver. Pero bueno, es mejor porque, o sea, es mejor la política de Linux porque ocupa menos lugar, ¿sí? Es decir, es más livianito el sistema operativo. Yo instalo solo lo que necesito. En cambio, Windows es como, yo siempre digo, es un sistema operativo como para bobos o para gente que no conoce mucho. Entonces, bueno, por las dudas, ya tiene preinstalados muchos drivers. Bien,
Entonces, otra característica de los drivers. Un mismo driver puede manejar varios dispositivos físicos, siempre y cuando esos dispositivos sean exactamente iguales a nivel técnico, ¿sí? Bien, técnicamente, si son iguales, un mismo driver puede manejar varios dispositivos. Y acá les aclaré algo, no les hice un gráfico, pero bueno, se los cuento. Nosotros no podemos acceder directamente a un disco rígido. ¿Cómo hacemos para acceder a un disco rígido? Le pedimos al sistema operativo y el sistema operativo es el intermediario, es decir que imagínense desde arriba hacia abajo, usuario, sistema operativo y disco rígido. Ahora vamos a poner otro intermediario más. Entre el sistema operativo y el disco va a haber otro intermediario, es decir que el sistema operativo tampoco accede directamente al disco rígido ni a la impresora, sino que en el medio está el driver. Imagínense entonces de nuevo, arriba el usuario, más abajo el sistema operativo, más abajo el driver y bien abajo el dispositivo. ¿Se entendió? Eso es lo que les quise poner acá, que el sistema operativo accede al dispositivo a través del driver o el controlador. Es un intermediario, el controlador, entre el sistema operativo y el hardware. ¿Por qué hace de intermediario? Y porque ese driver conoce todas las características técnicas del dispositivo. El sistema operativo no tiene por qué saber a qué velocidad gira un disco, ni tiene que saber cómo mover el cabezal de un disco, es decir que todo eso son funciones que están totalmente delegadas hoy en día en los drivers o controladores. Bueno, acá hay un dibujito simple, que acá hay un bus, un canal común, tenemos el micro, la memoria, acá les puse un controlador que está administrando dos iguales, un controlador de impresora. ¿Qué les parece? ¿Será el mismo el controlador o el driver de la impresora que el de un disco, que el de un pendrive? ¿Es el mismo driver o cada uno tendrá su propio driver? ¿Qué les parece? Son diferentes porque son dispositivos en sí que son manejados por diferentes controladores. Exacto, muy bien, Karen, perfecto, tal cual. Por eso es que acá se los separé y puse controlador de disco, controlador de impresora. Bueno, les puse otros controladores para hacerlo más fácil. Pero cada tipo de dispositivo necesita su propio controlador. ¿Por qué? Y porque conoce sus características propias de hardware. Perfecto, por eso hay tantos drivers, dice Micaela, exacto. Tal cual, muy bien. Bueno, vemos las funciones del controlador. Dice, me acaba de decir que se va a cortar. ¿Los puedo interrumpir que salgamos y volvamos a entrar? Así vemos las funciones después y no cortamos la mitad, ¿sí? Somos 38. Salimos y volvemos a entrar. Los quiero los 38, ¿estamos? No se me pierdan en el camino. Salimos entonces y volvemos a entrar.